Saludos, bienvenido, bienvenida al programa número 21 del podcast 2 grados de separación. Soy Alberto Ablanedo y en este programa voy a charlar con Eduardo García Salueña, que es doctor en Historia y Ciencias de la Música, en Musicología, conocido también como Musicología, y pues ahora hace poco ha presentado su tesis doctoral sobre el rock progresivo en la zona norte de España. El título completo de la tesis es Nuevas tecnologías, experimentación y procesos de fusión en el rock progresivo de la España de la transición. La zona norte es un tema extenso y por eso pues tuvo que hacer una delimitación más concreta de la zona a tratar. Yo era un poco aficionado al rock progresivo antes de meterme en historias de música folk, o sea, hace muchos años ya, pero nunca de forma tan extensa como después pues me he dedicado al folk, pero siempre me interesó este tipo de música. En la Universidad de Oviedo están organizando ahora, dentro de lo que llaman el aula de música pop rock, organizan pues cursos monográficos, un par de ellos al año si no me equivoco, y han estado organizando hasta esta semana, que termina este miércoles, un curso llamado The Musical Box, rock progresivo y músicas afines, con ponencias pues de gente como el propio Eduardo, donde volvimos a pues un poco a conectar, ya nos conocíamos de antes, y gente como Diego García Peinazo hablando del rock andaluz, o Pablo Canalís hablando de instrumentos, pues diversos instrumentos de diversas culturas, o Sandro Fernández, que fue por ejemplo letrista de Disebra o de Alfredo González. Pues un poco a raíz de esto volvimos a coincidir y aprovechamos para grabar este podcast donde hablamos un poco de la tesis, pero no nos limitamos mucho a ello porque Eduardo ha hecho unos cuantos programas de radio en los últimos meses. Voy a dejar un enlace por lo menos a la conversación que tuvo en Discópolis en Radio 3, en donde habla pues muy extensamente de esta tesis, que es muy interesante, que yo ahora afortunadamente me he hecho con una copia y que estoy leyendo poco a poco. Muy, muy interesante y con cosas que pues a mí hasta cierto punto me tocan también relativamente con el mundo del folk, con antecedentes en la música asturiana, con grupos como Asturcón o Cuéleve, que no tengan muchísimo que ver, sí que tienen elementos de la música folk. Sin más, empezamos con la conversación con Eduardo García Salueña. Eduardo García Salueña, bienvenido a 2 grados de separación. Muchas gracias. Bueno, siempre me gusta empezar un poco el podcast hablando un poco de cómo nos conocimos, porque esto se supone que son gente que aunque no hayamos tenido una relación pues muy directa o muy larga, pues tenemos un cierto conocimiento de cada uno. Yo creo que la primera vez que nos vimos, al menos en persona, fue en un fatídico día de Asturias en Ribadesella, ¿no? Sí, efectivamente. Yo también es la primera vez que tengo la conciencia de conocerte, digamos, a nivel físico. Y sí, la verdad que fue un concierto bastante peculiar. Recuerdo haber ido allí con Anabel Santiago, Anabel, ¿no? a hacer un dúo, porque de aquella estábamos promocionando el Agora, el disco Agora, que era un disco totalmente con banda, una apuesta con mucho componente eléctrico, y en su momento Anabel me planteó hacer un dúo, pero claro, un dúo de verdad, ¿no? Digamos, sí, un dúo con piano-voz, que todo sonase y que todo fuese lo más realista posible, cosa que al final conseguimos, pero a base de estar demasiado encima e intentando luchar contra los elementos. Bueno, básicamente es que ese día la idea era que todo iba en playback y lo único que no fue en playback fuisteis vosotros, me parece. Exactamente. Qué sabios, qué sabios, qué sabios. Sí, es que además en playback iba a ser muy difícil porque realmente, aunque Anabel tenía cosas para piano y voz, pues lógicamente yo no era el pianista y tampoco es cuestión de usurpar ni hacer, vamos, de hacer las cosas bien. Sí, porque, sí. oye, puede haber momentos concretos en donde se tenga que hacer un playback por lo que sea. Sí, oye, a veces pero en condiciones, ¿no? tienes que pringar y tienes que pringar. Bueno, pues las condiciones ese día no estuvieron ahí, al menos para muchos otros, y en Tejedor tuvimos ese momento de equivocación de tema que no pasó una vez, sino que pasó dos. Encima llovía a mares, además
una historia de esas organizados por la productora de José Luis Moreno, racaneando en dinero, supongo que para llevarse ellos más, no sé cómo, unas cosas así muy, Yo muy tengo raras. 2 recuerdos concretos de ese día. Uno de ellos es cuando ya pasó todo, después de estar tanto tiempo allí, llegar al coche, poner un CD de Pat Metheny y estar como en una jaula totalmente depurándome, ¿Dónde ¿no? está mi burbuja? De todo Yo aquello. vivo aquí. Exactamente, exactamente, porque además me acuerdo que me marchaba después unos meses a Inglaterra, que iba a trabajar allí y estaba como un poco desconectando. Y otro recuerdo que tengo era aquella fila interminable donde nos teníamos que poner todos, si te acuerdas, todos los músicos. ¿Y ahora quién va? Ahora voy yo. Parecía que hay una frutería, Sí. pero efectivamente, en lugar de ver a músicos asturianos, pues veíamos a la gente que salía en Noche de Fiesta Sí, y a todas estas estrellas. Hay Alonso Caparrós presentando Es y el verdad. Coro Minero de Turón. Yo Exacto. tengo el recuerdo del Coro Minero de Turón, aparte de toda esta barra basada de salir al escenario y que empieza a sonar un tema que no era, y de partirte de risa, y de que la voz que sonaba no era la que estaba cantando en el escenario, aunque no cantaba de verdad. Y luego tengo el recuerdo eso, del Coro Minero de Turón, estar por ahí en plan de, ¡bah! Aquí estamos pasándolo nosotros en grande, da lo mismo. Y que vamos, que más paisano que eso no lo hay. Por supuesto, vamos. Y luego escribiendo todas, bueno, el que quiera, en el blog que yo utilizaba antes, que actualizaba antes, que ahora no lo uso, debería de empezar otra vez a hacer cosas, pero bueno, Sí. tengo un relato en plan absolutamente irónico, que bueno, lo leí y ya me arrepentí de haberlo escrito porque era en plan de, yo escribí estas cosas, qué horror, ¿no? No, pero yo tengo que decir que la primera vez que supe de ti fue precisamente a través del blog, porque haciendo búsquedas acerca de grupos de folk, casi siempre acababa yendo a tu blog y la verdad que tengo que felicitarte por la labor que estuviste haciendo gracias. y por favor, retómalo. Ya es un poco complicado, pero debería. Es que en ese momento estaba trabajando en un sitio en que a la vez que estaba trabajando podía dedicarme los tiempos muertos a hacer esas cosas. Y cuando cambió la cosa ya fue un poco diferente, pero... Y también me acuerdo de haberte escuchado en un disco de nuevo folk asturiano, quizás con Bron, ¿puede ser? Sí, me acuerdo de la foto, que además salíais todos con los instrumentos cambiados. Y yo que no os conocía ninguno, os empecé a ubicar a cada uno con el instrumento erróneamente. Mira, funcionó entonces. Yo he sido una de esas cosas que siempre he querido hacer. Y de hecho yo siempre he querido hacer un concierto en el que empecemos todos con los instrumentos cambiados y que, bueno, como más o menos puedes... chapurrear un poco. Suene bien. Que no, no que suene bien, ¿no? Pero que bueno, que eso, que alguien lo vea y diga, no suena bien, pero ¿suena bien o no suena bien? Eso que dices, bueno, parece que saben tocar, pero no. Y entonces luego es en plan de mirarse unos a otros, ir cambiándose los instrumentos y que la cosa empiece a sonar bien. Había una obra de un compositor contemporáneo que ahora mismo no recuerdo exactamente, creo que era Mauricio Cagel, que consistía precisamente en tener una plantilla de instrumentistas y cuando llegaban a sentarse en la orquesta cada uno tenía que ir a un instrumento que no conociese. Qué bueno. Y entonces, bueno, claro, ahí se mezclaba aleatoriedad y una serie de cosas, o sea que bueno, ya ves que está todo inventado. Sí, no está todo hecho. No, de hecho, estuvimos cerca remotamente de hacer eso en 2007 en Glasgow, estando con Tejedor en Glasgow, en el Celtic Connection, estábamos en la parte de atrás en el backstage, y en algún momento dado, pues eso, el bajista cogió mi buzuki, empezó a probar y más o menos salían los acordes y estaba Javier con el acordeón tocando la melodía en plan practicando y se puso a tocar los acordes encima de eso. Entonces yo cogí el bajo y empecé pum, a tocar por ahí detrás más o menos y bueno, que sonaba resultón. Sí, la cosa... Dijo, podíamos salir a eso, pero nada, no hubo forma de convencerlos. Los backstage siempre se urden los planes más perversos, ¿eh? Sí, pero no hay que hacerlos, no hay que hacerlos. Sobre todo cuando el proyecto no es el tuyo. Si el proyecto fuese mío no habría problemas, pero bueno, claro. Tampoco nos vamos a liar más. Lo que decía, del día aquel, pues hay... Eso, un montón. Yo tengo otro recuerdo más, que es luego estar escribiendo por ahí de que no había ni siquiera un paraguas o había solo un paraguas para no sé qué y que escribían en los comentarios del blog diciendo el paraguas lo trajo la madre de Evia, firmado Evia. Curioso. Es muy gracioso, pero bueno. Bueno, tampoco nos vamos a liar más con estas cosas. Tú... ahora eres doctor ya, ¿no? Doctor. Soy ya, pongo la voz más grave ya, para pues poner la voz más grave, recetarle cosas a la gente. Exacto, curar los dolores de espalda, etcétera. Pero solo con música. Eso es. ¿Y estudiaste piano? Sí, estudié piano. Además, a la tierna edad de 6 años empecé. Empecé con la vertiente clásica, lógicamente. Y casi paralelamente, me gusta mucho contar esto, por las noches escuchaba mucho la radio. Siempre me gustó mucho, porque yo digamos que los años en los que yo estudiaba piano, pues la música que yo escuchaba era fundamentalmente clásica, las piezas que yo tenía que tocar, que estudiar, etcétera. Pero por la noche me gustaba mucho escuchar la radio y además yo tenía una especie de radio despertador en mi mesita
Y claro, por aquello de que teníamos que, bueno, yo iba al colegio, teníamos que acostarnos relativamente pronto y demás, entonces yo aprovechaba para dormirme la radio. Y la radio que yo tenía estaba estropeada, solo podía sintonizar un canal, era Cadena 100, pero Cadena 100 de aquella tenía una serie de programas temáticos por la noche que se dedicaban a distintos géneros musicales, y ahí escuchaba, me acuerdo, los lunes música country, los martes jazz porque sí, del recientemente fallecido Cifu, la misión pirata de heavy metal. Entonces era para mí cada día, digamos, era estar escuchando a diestro y siniestro un montón de estilos, además conducidos por gente que lo conocía, con lo cual yo creo que eso también un poco pues me marcó, ¿no? De alguna manera. Está bien, porque mucha gente, el problema entre comillas, que tiene con el conservatorio, que bueno, yo creo que lo tuve yo también, más o menos, no directamente, es que es eso, que como que la única música de verdad es la clásica, y entonces hay gente que al final le tira para atrás eso. Yo creo que eso influyó un poco en mí. Yo cuando tenía 14, 13 años tuve que decidir si seguía con el conservatorio o me dedicaba a los idiomas, y me dediqué a los idiomas en vez del conservatorio. Luego al final, pues oye, igual no hubiese sido la decisión acertada, pero... Hombre, influye mucho el entorno. También es verdad, te puedes encontrar con profesores que estimulen, que te ayuden un poco a escuchar cosas y que te sugieran, ¿no? O incluso el entorno de amigos. Yo tuve también esa casualidad. Desde mi casa, mi madre estudiaba piano también y toca el piano. Y entonces, bueno, y mis tíos escuchaban música además de muchos tipos, música rock, jazz, new age, folk, etcétera. Y entonces, bueno, siempre tuve un poco acceso, pero me pregunto qué hubiese sido si el camino y el entorno hubiese sido otro. Claro, yo es que me pongo en mi piel, ¿no? Me pongo en mi piel, no, en mi piel estoy siempre, ¿no? Pero bueno, me refiero que en mi familia, aparte de las típicas cintas de canciones infantiles y cosas así, jamás, no sé lo que escuchaban mis padres. Nunca me lo planteé de qué música les gusta a mis padres, qué les gusta, porque tampoco tenía eso. La música que se ponía en mi casa era la que nos gustaba a nosotros, o sea, las canciones de Parchís y de los grupos esos con los que crecimos, y con las historias de los dibujos animados y los cuentacuentos y estas historias. Y no, claro. Entonces, más o menos yo encontré mi camino, pues yo solo, ¿no? Escuchando cosas por ahí. Pero bueno. Yo me acuerdo de un momento decisivo para mí que fue estando en sexto de piano, que debía tener yo más o menos pues como 13 años, una cosa así. Y recuerdo escuchar el Tubular Bells de Mike Oldfield, escuchar esa frase de piano que todos conocemos, ¿no? La célebre tema que aparece en El Exorcista, etcétera, etcétera. Y casi inconscientemente darme cuenta de que yo eso pues podía más o menos recrearlo en el piano y entonces empezar a tocar. Ese fue un momento que siempre recuerdo porque fue el que me sirvió para de alguna forma desligar la exclusividad de repertorio de piano a la partitura que yo tengo que estudiar. Fue cuando empecé un poco a decir, oye, pues puedo tocar otras cosas, incluso fijarme en que sonaban pianos en otros estilos musicales y que, bueno, que de alguna forma podía tontear un poco con ellos. Y es algo que me parece muy, muy curioso eso, porque conozco un montón de gente, entre los que me incluyo, que dicen que Mike Oldfield fue una de las cosas que más te ha marcado de pequeño a nivel musical, o por lo menos que tiene cierto... No sé explicar tiene muchas por qué. Cosas, tiene muchísimas cosas, pero... Una de ellas es el que una persona se haya dedicado a tocar tantos instrumentos, a grabarlo, etcétera, ¿no? Entonces claro, los multiinstrumentistas le deben muchísimo a Mike Oldfield. Sí, pero al mismo tiempo también ya desde el principio venía haciendo producciones musicales de mínimo 13, 14, 15, 16 minutos frente a los 3 minutos de canción pop que hay por ahí, que eso no le gusta a todo el mundo. Claro. Que creo que es un tipo muy determinado de persona al que le va a llamar esas cosas. Pero también es verdad que no es una música excesivamente compleja, o sea, es accesible, ¿no? Compleja, bueno, por supuesto en todo lo que comentas a nivel estructural y demás. Sí, que es sencilla, no es que sea simple, sino que es sencilla. Exactamente, sí, es melódica, entre comillas, más o menos. Yo con eso, con el folk me como mucho la cabeza con eso, que sea sencillo, no tiene que ser simple, pero tiene que ser sencillo. Por supuesto. Tiene que poder ser accesible para mucha gente, pero al mismo tiempo tiene que darte tu cancha a hacer lo que te apetezca. Pero eso, que Mike Oldfield es muy, muy representativo. Marcó a mucha gente. Sí, no sé si a demasiada incluso, pero bueno. Sí, puede ser. Y además, fíjate que yo ni siquiera soy de la generación en la que me pudo marcar, porque a mí Mike Oldfield yo lo conocí a partir de Tubular Bells, pero si no recuerdo mal fue la segunda parte. Porque fue lo que igual que yo. Yo lo que recuerdo es empezar a escuchar Mike Oldfield con Tubular Bells 2. Exacto, y luego ir para atrás. Ir para atrás y ir en plan de, sí, pues sí, todo. Fíjate, a mí me gusta mucho decir cuando discuto con gente
amistosamente, más o menos. Discutir en el sentido inglés. Exacto. Sobre, pues, oye, estos discos, ¿qué discos son los peores de cada grupo, ¿no? Cuando se suele, casi siempre en el ámbito del rock de los 70, pues cuando llegan los 80, horror, ¿no? La producción, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, oye, pues si estos discos sirven para que te cree la suficiente curiosidad como para ir hacia atrás, yo creo que ya tienen un punto interesante, Sí, porque sí. nosotros que tenemos que ejercer tantas veces ese criterio de jerarquizar, decir, bueno, esto no me interesa, no tengo tiempo, pero normalmente la gente que empezamos escuchando, pues qué sé yo, grupos a partir de los 80 y nos causó ese interés para bucear un poco y ver que en los 70 había otra cosa que sonaba muy distinta, pues oye, creo que ya cumplen una función interesante para valorar. A mí eso, es que me ha pasado lo mismo Bueno, yo es que yo siempre lo digo, que soy muy obsesivo para esas cosas. Yo descubro una cosa que me gusta y entonces tengo que saberlo todo. Que por eso limito mis estímulos en la medida de lo posible. Y ahora tenía miedo, bueno, no quiero meter temas por el medio, pero bueno, yo estoy yendo a un curso en la universidad del aula de música, ¿cómo es? Aula de música pop rock de la Universidad de Oviedo, que está haciéndose ahora de Musical Box, rock progresivo y músicas afines. Exacto. Apunto al título porque si no, no me iba a acordar. Y tú eres uno de los ponentes, que Sí. ya has hecho 2 sesiones, te queda otra, ¿no? Exacto, la próxima semana ya sigo yo por ahí. Bueno, cuando salga esto probablemente ya habrá pasado, Pues desgraciadamente, pero bueno, de todas formas, que está siendo muy interesante, pero yo siempre decía, la verdad es que antes de meterme en el folk yo escuché bastante de rock progresivo, pero nunca me metía, fue antes de la época de intentar tocar nada. Y fue un poco a raíz de amigos que sabían que me gustaba Mike Oldfield y que eran aficionados a Yes. Te dicen, pues si te gusta esto, seguro que te gusta Yes, y efectivamente tiene para atrás, igual que con eso. Claro. Pero pues eso, que ahora estoy volviendo a redescubrir eso y con miedo a no dedicarme a ello, porque sales cada día diciendo, uy, quiero escuchar tal cosa y tal cosa, y no hay tiempo para todo. Sí, desde el punto de vista de los profesores, creo que también es muy difícil, porque además prácticamente todos los que formamos el plantel de profesores del curso somos muy aficionados a ese tipo de música, entonces nos resulta muy difícil plantear un acercamiento en 1 hora y media que no se note, digamos, un conocimiento demasiado profuso y que quieras meter un nombre casi interminable de grupos, de referencias, escucha esto, escucha lo otro, sino que el objetivo principal yo creo que es intentar plantear un acercamiento. Me gusta mucho cómo lo define, vamos, en las discusiones que tenemos, otra vez discusiones en este buen sentido. Joseba, uno de los profesores que trató sobre iconografía en el rock progresivo, yo creo que la idea es plantear un acercamiento que te genere la suficiente curiosidad como para que puedas tú después tirar un poco del hilo, dar una serie de recursos, plantear un mapa, contando con que puede haber mucha gente que ni siquiera conozca hitos mínimamente reseñables del rock, de la historia del rock, ¿no? Ese soy yo. Ese soy yo. Yo soy muy especial. Yo sé mucho de folk y muy poco del resto. De rock progresivo sé algo, pero muy poquito. Claro, porque ya rock progresivo, ya digamos el término progresivo tiene una serie de connotaciones. Sí. Y bueno, incluso también el uso que se le ha dado desde los 60 hasta hoy ha variado muchísimo. Con lo cual, claro, meternos a hablar de rock progresivo ya parece que te echa un poquitín para atrás porque dirán, uy, esto es muy específico o hay unos valores ahí asociados a música rara, música experimental, música larga, música intelectual, música aburrida, etcétera. Y es que todo eso es verdad en ciertos momentos, en ciertos grupos. Por supuesto. También es verdad que suele haber un quórum bastante general de que en el rock progresivo se citan influencias muy variadas. El folk es uno de los elementos que precisamente creo que se puede relacionar en ciertas secciones del rock progresivo, pero en general solía haber también una tendencia pues a ese mal llamado término de la fusión. No mal llamado, pero sí quizás demasiado explotado, ¿no? Sí, eso es muy explotado, es exactamente. Esa idea. Pero bueno, un poco de esa hibridación de lenguajes. Incluso, bueno, analizando un poco la trayectoria de muchos de los músicos que participaron, sobre todo teniendo en cuenta la escena británica, pues nos los podemos encontrar en el folk. Incluso luego, pues claro, grupos como Horslips, Wendell, etcétera, pues es muy fácil también poder en ciertos discos encontrar conexiones con el rock del momento y el jazz del momento. Sí, pero bueno, justo esa parte de los grupos que puedes encontrar a caballo entre el progresivo y el folk, yo es una parte que no tenía explorada en absoluto. O sea, yo Jethro Tull o Horslips incluso, o sea, yo pasé por encima de ellos directamente. Y ahora, gracias a que hemos estado haciendo unas historias para los premios AMAS, así un poco así es salto de mata, ¿no? De repente hemos estado haciendo versiones de
eso, de Jethro Tull, de Thin Lizzy y de Horslips y cosas así, pues estoy escuchando esas cosas que no había escuchado antes. Claro. Y también me lleva eso siempre me lleva a un concepto que me gusta a mí mucho, que es la música, hay música que no te aguanta el paso del tiempo. Y estas cosas suelen aguantarlo. Y en muchas de las cosas del rock sinfónico en general también. Y luego escuchas otras cosas por ahí, eso, lo que estamos acostumbrados a consumir ahora, las canciones del año pasado ya no se acuerdan, no se recuerdan muchas más. Hay muchos factores en todo eso. Cosas. Por ejemplo, hay un factor muy determinante que además suele ser uno de los que peor resisten el paso del tiempo, que es la producción, metiéndonos ya en un aspecto puramente, digamos, del envoltorio. Sí. Está claro que al ritmo que avanza toda la tecnología asociado al estudio, a los instrumentos, etcétera, pues bueno, es muy fácil que podamos encontrar, pues qué sé yo, que el uso de la reverb, que lo encontrabas hasta en los discos de Julio Iglesias, que se explotaba hasta la saciedad, y que hoy lo escuchas y dices, buf, esto está sobreproducido y nos recuerda a ciertos años y a ciertas épocas y demás. Pero luego es verdad lo que dices, y yo siempre pensé que en los últimos años mucho del pop que nos viene digamos, del ámbito anglosajón, americano, etcétera, creo que hay un peso de la imagen que quizás hace que ese tipo de música se sustente más a través de los vídeos, sí. del marketing, que también tiene muchísimo marketing encima, y me pregunto cuánta de esta música podría sobrevivir en la radio, realmente, cogiendo lo que son puramente canciones. La parte de musical solo. Y haciendo una generalización también muy burda, porque, oye, lógicamente creadores hay en todos los sitios y hay excepciones. Pero bueno, en ese sentido sí que me resulta todo un poquito más homogéneo. Además, los enfoques incluso también en la producción tienden un poco a esa excesiva compresión y a esa tendencia, ¿no? Y además hay una de las historias que siempre a mí me vienen también siempre a la cabeza es que, claro, cuando escuchas un disco de los no sé, de los 70 o de los 80, vamos a poner de los 80, ¿cuánta competencia tenía en ese momento? Claro, tenías un disco de los, imagínate que salían 50 discos, por poner un número, no tengo ni idea de lo que es, 50 discos significativos en el mundo de rock, que seguro que eran muchos más, pero bueno, no salían 1.000.000 o 350.000 como salen ahora. Entonces, claro, eso lo que sobrevivió entonces era lo que había, a lo mejor, o lo que podía llegar en ese momento. Ahora hay muchísimo más. Y el acceso a fuentes también. Hoy día en Internet puedes conocer hasta un grupo de rock de Japón que vende muy poco, pero de repente lo promociona muy bien a través de su página web y te es muy fácil conocerlo. O una rareza, qué sé yo, que en España tuvo muy poca acogida, pero que, bueno, pues puedes acceder a ella en Internet. Entonces, claro, no es lo mismo que el acceso a fuentes que había, pues, por ejemplo, en los 70, ¿no? Porque estamos hablando de esta década. Entonces yo creo que eso también forjaba mucho el tipo de música, el tipo de enfoque y el sello personal, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Bueno, creo que vamos a ir centrándonos porque si no nos vamos a ir por las ramas, que está muy bien. Somos muy progresivos, también eso está bien. Vamos progresivamente alejándonos del centro. Eso es. Nosotros. No. Eso, después tú estudiaste música, estudiaste piano clásico, pero has estado metido estás metido en un montón de proyectos más, en un montón de historias a lo largo de tu carrera musical, ¿no? Ahora estás trabajando en el taller de músicos de Gijón. Sí, mi itinerario exacto fue yo empecé estudiando música y saqué el título de piano en el conservatorio y de ahí me fui estudié historia y hice el segundo ciclo en musicología, que fue ya en lo que me titulé y recientemente doctoré. Y bueno, sí, he trabajado, aparte de combinar, digamos, una faceta más, vamos a llamarla artística, como pianista, como compositor, teclista, tanto de estudio, de directo, etcétera, pues ya con un trabajo, digamos, en una vertiente más musicológica. Colaboré con la OSPA, entonces trabajé con la OSPA, con el Archivo del Pueblo de Asturias, ahora estoy en la Fundación Municipal de Cultura, en la Nueva España también trabajé varios años escribiendo crítica. Entonces, bueno, me he podido permitir tener un perfil bastante diverso dentro del campo musicológico, pero la verdad que, bueno, espero poder mantenerlo a ese nivel porque es algo que creo que enriquece mucho la perspectiva, porque al final todo acaba siendo música, ¿no? Entonces, una cosa se relaciona con otra y creo que se pueden encontrar muchos caminos en común. Yo siempre digo que da lo mismo las aficiones que tengas, hay momentos en los que empiezas a sacar aspectos de uno y aplicarlos a otras cosas. Por supuesto. Y al final aprendes de todo. Ya, bueno, con estilos musicales todavía está más fácil porque estás hablando el mismo lenguaje. Claro. Con acentos distintos, si quieres decirlo, pero con
es el mismo lenguaje en la base. Yo cada día voy extrapolando, es un término que me gusta mucho, ¿no? Vas sacando cachos de aspectos de una cosa y los aplicas a otra y suele funcionar. Y luego me parece divertido, no me da tiempo a aburrirme. Lógicamente, es que cuando estoy muy cargado porque estoy trabajando mucho con el piano, pues digo, ala, pues mira, ahora en este proyecto estoy con los sintetizadores. O si me canso de tocar, pues estoy componiendo o estoy haciendo trabajo grabando. Son cosas muy distintas, entonces eso me permite. Es igual que yo, por ejemplo, cuando trabajaba en la crítica musical, una de las cosas que perfilé mucho fue el no centrarme ni ser especialista en crítica de un solo estilo, ¿no? Entonces me parecía muy interesante poder asistir a conciertos de música clásica, a conciertos de ciclos de jazz, de folk, incluso fado. Bueno, me permitía a mí también profundizar en algo que pues no tenía por qué tener una formación específica, pero bueno, era una oportunidad para poder nutrirme, conocer referentes, escuchar música también, mejorar, ¿no? como persona y como oyente, etcétera. Y es igual que en la música. Puedo, de momento, he podido trabajar con gente muy, muy variada, con estilos muy diversos y la verdad que el otro día estuve viendo la relación de los discos en los que había grabado en los últimos años y decía, jolín, madre mía, vaya esquizofrenia musical porque son estilos tan diferentes, pero es una cosa que si puedo permitir me encanta. Que si eres medianamente bueno y estás metido en el mundo musical, acabas colaborando con gente diferente, porque yo lo veo que soy una persona bastante, iba a decir limitada, que me limito a mí mismo incluso, es decir, yo quiero hacer, lo mío es el folk. Y encima soy un músico de acompañamiento de folk, ni siquiera ando tocando instrumentos de melodía, que bueno, que pueden tener un poco más de exportabilidad, entre comillas. Y así todo, he hecho algo de música con cantautores, he hecho música en grupos etnográficos, cosas así. O sea que acabas encontrando camino. Y una cosa tan amplia como los teclados o como el piano, más todavía, ¿no? Muchísimo. Hombre, es verdad que al final la cabra tira al monte, sí, bueno. Tenemos también nuestras preferencias, ¿no? Cuando me dejan vía libre, pues, hombre, intento llevarlo un poquitín al terreno que yo creo que más encaja con mi propia personalidad, porque, bueno, al final uno casi siempre suele estar buscando un poco cuál es su propio estilo, cuál es su personalidad, pero creo que es muy importante, desde luego, poder rodearte de gente con la que trabajes a gusto, pero que te hagan exprimirte lo suficiente como para que vayas más allá de ti mismo, ¿no? Como cuando improvisas y tienes que tender a evitar lo cómodo para ti. Sí, ¿no? salir de la zona de confort. Exacto. Eso también se repite mucho en todos salir de la sitios. zona de confort, eso es. Y bueno, ¿cuál es ese... al monte al que tira la cabra que tengo delante? Hombre, a ver, yo desde luego tiro mucho por todo lo que tiene que ver con las texturas, la música repetitiva, claro, todo ese background de música progresiva sinfónica que incluso conecta con una pasión que tengo, que es la música orquestal. Me gusta muchísimo la música orquestal. Curiosamente llama la atención porque parece que al ser pianista en el ámbito de la música clásica lo que más me tendría que gustar es música para piano y muchas veces hablando con gente que no me conoce, cuando les digo que bueno, que la música de Chopin, por citar a un compositor que no me gusta especialmente o que no es de mi preferencia, pues les sorprende, ¿no? A mí me gusta mucho la música para grandes orquestas o bueno, también para formaciones de cámara, pero sobre todo que tengan desarrollo, que tengan contrapunto, toda esa textura me gusta muchísimo, ¿eh? Y luego, bueno, también intento pues ir poco a poco incorporando elementos más cercanos al jazz, más cercanos a músicos electrónicos que también me gustan, tipo Vangelis o Jean-Michel Jarre, un poco esa época. Que veo que hemos crecido, que hubo unos años que fuimos paralelos, ¿eh? Porque yo creo que eso, del Michael Field, Jean-Michel Jarre y Vangelis... Hay como una serie de ramificaciones que sí, que es muy fácil que aparezcan. De conexiones, sí. Bueno, yo siempre digo también que yo debía de ser, yo musicalmente era gay de pequeño, o algo así, porque yo me acuerdo que los grupos que me gustaron cuando en mi época de escuchar algo de pop eran los Pet Shop Boys y los Communards. Claro, lo que se suele identificar con la música gay, ¿no? Exactamente, que yo no tenía absolutamente ni idea, o sea, yo era un inocente, pero absoluto, vamos. No, bueno, lo veías de una forma más objetiva, tú te fijabas en la música. Yo me fijaba absolutamente en la música, y luego después de dejar de escuchar esas cosas, pasé a escuchar eso. Bueno, una de mis grandes pasiones, de hecho yo tuve una perrita que se llamaba Queenie, porque, vamos, a mí me encantaba Queen.
mucho la época de los años 70, todos aquellos arreglos vocales tan barrocos, las partes de piano y las texturas de las guitarras de Brian May, pero bueno, fíjate, Queen, el icono Freddie Mercury, toda aquella época de los 80 y demás, y yo me acuerdo de pequeñito de ver aquel videoclip de que salían vestidos de mujer, ¿no? Y bueno, y ni pensar por asomo que eso podía tener algún tipo de connotación y nada, muy inocentes somos. Bueno, va con la edad, ¿eh? Yo sigo siendo, yo como decía, yo era joven e inocente, ahora soy viejo e inocente, pero bueno. Y bueno, podemos hablar de alguno de los proyectos en los que has estado o estás metido. Yo, así, a bote pronto, aparte de lo que hemos hablado al principio de Anabel Santiago en su día, tengo por supuesto a Senogul, claro. Tengo conciencia del poema sinfónico Noega, tengo conciencia de... Bueno, nosotros coincidimos con Héctor Braga, si te acuerdas. Sí, eso de Héctor Braga. Hemos grabado en el mismo disco de Héctor sin habernos visto. Exacto, exactamente. Y Skanda. Has colaborado con Skanda últimamente también, ¿no? Exactamente, sí. Con Skanda colaboré, vamos, en esta última grabación que celebraban en directo los 18 años de la formación. Previamente en el Folk and Roll Circus. No recuerdo exactamente el nombre, pero también ahí colaboré. Y bueno, sí. Te gano yo en el anterior. Tú estuviste en el anterior. Bueno, anda, pues mira, también hay por ahí conexiones. Pues sí, prácticamente Senogul es quizás el proyecto en el que más años he estado involucrado. Además, bueno, prácticamente somos un quinteto, de los cuales 4 que seguimos actualmente, pues fuimos los fundadores, ¿no? Es un grupo que nos dedicamos precisamente al rock progresivo, o por lo menos así nació el grupo. Nacimos musicalmente pues haciendo versiones de grupos de los años 70, británicos, etcétera. Y a partir de ahí empezamos a dar rienda suelta a nuestra forma de entender la música, muy abierta, con influencias de muchísimas cosas. Y bueno, pues publicamos varios discos. Empezamos en el año 2001, si no recuerdo mal. Y bueno, ahora mismo tenemos cada uno otras vidas musicales paralelas. Sí, bueno, eso es pero inevitable, ¿no? Exacto, pero bueno, de vez en cuando nos juntamos para intentar poner en común qué es lo que ha pasado desde la última vez hasta ahora con las nuevas experiencias vividas y bien, además hay una buena relación personal entre todos, con lo cual es muy fácil que la música fluya, ¿eh? Ahora, prácticamente a lo que me quiero dedicar cuando tenga tiempo y cuando acabe algunos proyectos que tengo por ahí entre manos es precisamente dedicarme a música para piano, solo, composiciones mías y trabajar un poco repertorio a solo, algo que ya he hecho. Ya tengo cosas grabadas, también di conciertos de piano, pero me apetece mucho trabajar un repertorio, poder grabarlo y defenderlo, ¿no? Después de proyectos ya con tanta gente como el Poema Sinfónico, que vamos, fue una experiencia preciosa, pero bueno, éramos más de 30 personas o alrededor de 30 personas que había que coordinar y era una labor bastante complicada, ¿no? Compleja, sí. Yo ya cualquier cosa que pasa de 4 personas ya me parece Exacto, complicado de coordinar. Exactamente. Antes siempre, eso que cuando empecé en el mundo musical era juntarte con quien cayese y si erais 7, pues erais 7, si eres 8... Tampoco pretendías vivir de ello ni nada en absoluto. Claro. Entonces te daba igual que fueseis más a repartir, menos a repartir, que se cobrase, que no se cobrase. Sí. Pero llega un momento en que... Va todo por temporadas también, ¿eh? Yo creo que al final cuando caminas por un lado te apetece probar otra cosa, pero bueno, después también cuando te cansas tienes la otra opción. Yo para mí es que como estoy en un proyecto que ya está hecho, en el que no mando yo, en el que hay ya bastante gente, es un proyecto grande, y en el que hay una voz que te dice lo que tienes que hacer, que eso para mí es muy liberador hasta cierto punto, porque puedes dedicar a tu parte creativa a otra cosa que sea tuya de verdad, y en esto pues estás metido porque estás metido ahí y porque funciona. Y cuando las decisiones son de uno, se liberan muchas cosas, ¿eh? Pues cuando hay un director que te dice, esto es así, o varias personas, vamos, pero... Mira, John Coltrane decía que el buen músico tenía que saber muy bien ser frontman y ser sideman, según el tipo de proyecto. Creo que es algo bastante cierto. Todo te da una cierta experiencia en cada caso y tan útil es el ser capaz de articular a una serie de músicos, dar instrucciones, hacer que te sigan
¿no? Yo, vamos, recuerdo la primera vez que pude escuchar el poema sinfónico ya en directo, cuando lo estrenamos en la Plaza Mayor, que hubo un momento de abstracción en la que fui capaz de ser mi propio oyente. Y de repente decir, jolín, si esto lo escribí yo y están todos exactamente siguiendo lo que yo escribí, ¿no? Como uno de esos momentos así de colocón, que de repente vuelves a tu una rol. Epifanía en ese momento. Exacto. Pero bueno, eso es curioso y oye, es interesante ser capaz de cumplir ese papel y de hacerlo, pero también me gusta mucho ser capaz de interpretar lo que otros quieren sacar de ti, ¿no? Que eso te ayuda mucho pues a conocerte, a saber de qué manera funcionas mejor, bueno, una serie de factores, así que creo que en ese sentido John Coltrane, como muchas otras cosas, tenía bastante razón. Sí, yo he leído unas cuantas frases suyas por ahí y era en plan de sí. En fin. Igual podríamos hablar un poco del poema sinfónico, sí. de dónde salió esa idea. Porque pues mira, yo creo que me pilló desprevenido, y bueno, yo creo que coincidió que el estreno no pude ir a verlo. Y entonces a mí me pasó un poco desapercibido. No pase lista, no te preocupes, que te has excusado. Bien, ya lo conseguí, por si acaso. Pues mira, el poema sinfónico le debo personalmente a Cordero, a Manuel Cordero. Percusionista. Exactamente, que en aquel momento estábamos juntos en la banda de Anabel Santiago, pues que me propusiera como una posible persona que se encargase de hacer una obra para la banda Noega, porque en aquel momento, que fue el año 2011, si no recuerdo mal, la banda Noega cumplía 20 años. Entonces ellos llevaban haciendo el concurso de gaita con un espectáculo al final del concurso como clausura, que normalmente pues bueno giraba en torno a una temática que solía ser un género, una figura de la música tradicional, etcétera. Hacían un espectáculo y para esos 20 años pues querían hacer algo un poco diferente, querían contar también con alguien que no fuese las personas habituales con las que trabajaban. Y entonces, pues Cordero, que en aquel momento era muy próximo a ellos, trabajaba con ellos y demás, me sugirió, ¿no? El hacerlo yo, habló de mí a la gente de la banda Noega y tuvimos un encuentro, más me acuerdo, en un café de la Plaza Mayor de Gijón y me contaron todo aquello. Y bueno, yo la verdad que nunca había trabajado sí con gaitas, pero desde luego no con una banda de gaitas, nunca había trabajado. Y como conectando un poco con aquello que te decía de la música orquestal, pues dije, oye, ¿por qué no experimentamos un poco con la forma musical y tratamos a la banda de gaitas como si fuese una orquesta sinfónica? Entonces fue cuando me planteé centrarme un poco, estudiar un poco cómo podía funcionar la gaita y colocarla estratégicamente en distintas situaciones en las que una orquesta pues pudiese tener una respuesta, ¿no? Como pues haciendo trémolos, haciendo secciones en las que se combinasen más números de gaiteros, menos números de gaiteros, etcétera. Lo que tenía muy claro, que fue una cosa que a ellos, en principio a la gente de la banda Noega le resultó muy curioso, era que yo quería hacer una obra continua, no quería hacer una obra donde se presentasen piezas, se parase, hubiese un presentador, etcétera. Yo quería hacer una obra del tirón, quería tener a todos los músicos una hora de reloj tocando. Pero, claro, la dificultad que había, y por ejemplo la banda de gaitas no estaba acostumbrada a trabajar así, era que todos tenían que seguir un poco toda la estructura de la obra. Entonces a lo mejor había un momento en el que no tocaban, pero no se podían dormir porque de repente entraban dos gaiteros a decir cuatro cosas, paraban, ahora esto, ahora lo otro, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue una aventura muy, muy curiosa y muy, muy divertida. Es un ejercicio muy bueno y ahí yo conozco a unos cuantos percusionistas de orquesta sinfónica que estarán diciendo eso, contad compases vosotros también, desgraciados, comprad vosotros. Contad. Oye, yo cuando trabajaba en la OSPA me maravillaba precisamente el estar del lado de los percusionistas, porque siempre me parecía muy intenso como ellos tenían tantos atriles y estaban siempre tan concentrados para que se escuchasen muy pocos pasajes, pero sin embargo ellos iban siguiendo toda la obra, de repente hacían un ritmo con el triángulo, acentuaban algo y bueno, es una cosa que a veces no se valora precisamente porque pasa más desapercibido en el conjunto. ¿Tú qué haces? Contar compases ya, pero si no los cuentas, ¿qué pasa? Claro. Tampoco, hombre, están en un sitio en el que no se pueden permitir aprenderse todas las obras de memoria para decir, bueno, me puedo abstraer y luego llegar y entrar y decir, sé dónde están ya. Siempre me acuerdo de una obra de teatro de Tricicle que había uno de los personajes era un percusionista y tenía una partitura, más la partitura se veía al público, ¿no? Y se veía como un pentagrama gigante que tenía solo una corchea
y unos cuantos compases de espera. Entonces era la corchea y él estaba así contando, no sabía nada y de repente hacía plac. Entonces, bueno, ese guiño a los percusionistas. Pues sí, eso. Y bueno, lo grabasteis en disco, lo presentasteis en la... Se grabó en la Plaza Mayor, O sea, se grabó en directo. Se grabó en directo ese... Una cosa curiosa también es que hay una pieza, la Xota Carballona, hicimos unos arreglos donde se incluía una rueda de blues, con una blues de 12 compases, donde íbamos haciendo solos los distintos integrantes del quinteto, pero después yo decía, bueno, y ahora no os creáis que los gaiteros no vais a hacer un solo en el blues, también vais a hacer. Entonces, claro, de repente me acuerdo que cuando se lo planteaba a la gente se asustaban, decía, ¿cómo vamos a hacer un solo de blues? Y al final hicimos como una especie de sección que iba entrando también, ¿no? Con algunas notas así un poco disminuidas para darle el aire de blues. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy, muy bonita. Funcionó, ¿no? Funcionó bastante. ¿Y lo habéis llevado a Portugal? Sí, lo llevamos antes al Teatro Jovellanos, hicimos una versión un poquito más escénica, también en Gijón, y efectivamente lo llevamos a un festival de folk tocando con nada menos que el mismo día que Julio Pereira y Fairport Convention. O sea, una cosa muy peculiar, exactamente. Y lo llevamos además con un juego de luces que estuvimos trabajando para el teatro, y la verdad que bueno, muy, muy bien, porque además fuimos a tocar a una especie de festival que estaba al aire libre. Teníamos un parque enorme donde estábamos todos los de la banda, teníamos como pequeños bungalows, entonces fueron casi como unas vacaciones, unas porque fuimos sí. en verano, había piscina, o sea que casi se te olvidaba que ibas a tocar. Eso está muy bien, tiene que hacer más cosas así. Claro. Hay que hacer más cosas así. Vale, pues yo creo que podemos hablar ahora también un poco de tu tesis, que es lo que has estado llevando... He venido aquí a hablar de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, hombre. Siempre yo tengo que escribir un libro solo para poder decir esa frase. Oye, en algún sitio. Claro, exacto. O sea, ya tengo una tarea para los próximos 15 años. Pero bueno, eso. Bueno, antes de nada, tú has estado ya haciendo entrevistas, has bajado a Madrid hace poco a hacer unos cuantos programas de radio por ahí. Lo bueno de estas cosas es que están disponibles, que se pueden escuchar, y que yo por lo menos emplazaría a la gente a que fuese a buscar por lo menos tu programa en Discópolis, que estuviste hace poco, que a mí me pareció, pues eso, justo habíamos hablado de hacer esto un poco antes de ello, entonces dije, bueno, ya se adelantó aquí, José Miguel se adelantó. No, creo que no es precisamente adelantarse, él lo hizo perfectamente. No es lo que se diga adelantarse, no creo que yo pueda decir que me adelante o que me atrase. No, pero bueno, sí, una cosa totalmente diferente. Pero que merece mucho la pena que los que estén escuchando esta charla, si tenéis interés en estas cosas, descargaros ese programa en Discópolis, que debe ser bastante fácil de encontrar. Sí, y además son enlaces que no caducan, con lo cual eso queda ahí archivado y está... Quedan archivados y bueno, es una de esas ventajas de cosas que te puedes llevar en el teléfono móvil para escuchar cuando te dé la gana. Una tesis de rock progresivo, lo que cualquiera escucharía en un móvil. Exactamente, claro. No, pero yo escuché ese programa y muy, muy interesante. Eso, has hecho una tesis sobre el rock progresivo en la zona norte de España. Exactamente, sí, es la zona norte, pero bueno, en realidad cuando surgió ese título mi idea era también abarcarle Euskadi y Navarra, cosa que cuando ya me pude meter un poco más y hacerme con discos y ver que había un campo muy amplio y además que entrañaba más dificultades, ¿no? Como podían ser el idioma, toda la tradición también, que en la tesis de alguna forma también pongo en relación, pues ya viendo que toda la zona de Euskadi, Navarra, Iparralde, etcétera, para completar ese mapa era tan amplia, pues ya al final lo tuve que limitar, aunque no se refleja en el título, a la zona noroeste, o sea, Galicia, Asturias, Cantabria. Y Cantabria, sí, eso es. Sí, eso es lo que... yo recuerdo cuando tú estabas hablando de estos temas ahí, incluso estabas hablando de bueno, yo se supone que si venía de escuchar algo de progresivo cuando era pequeño y la mitad de los grupos de los que hablaste en Asturias me sonaba alguno, pero sinceramente era en plan pero yo no conozco absolutamente nada de esto. Y mi pregunta es ¿por qué? Es que ahí hay un factor que es muy determinante, que es todo lo que tiene que ver con la política de la reedición de estos trabajos. Prácticamente el grueso del análisis que yo planteo en mi tesis gira en torno a los discos que se editaron en su momento, ¿no? Que
en el caso del rock progresivo en España, pues nos podemos encontrar comunidades autónomas como por ejemplo Cataluña, Andalucía, que tuvieron una infraestructura mucho más desarrollada, hubo sellos especializados, hubo grupos que publicaron discos, que incluso tuvieron una cierta vida más allá de sus comunidades, incluso en algún caso reconocimiento internacional. Pero en el caso del noroeste y del norte en general, aparte de ser un desarrollo bastante tardío, nos encontramos con que muchos de esos grupos y discos pues prácticamente se editaron en su momento con muchas dificultades, en algunos casos montándose sellos discográficos para poder sacar esos discos. Vamos, en Galicia, por ejemplo, tanto NHU como Outeiro, por ejemplo, dos de los grupos más significativos, pues los sellos discográficos pues estaban en aquel momento muy interesados en propuestas como las de Milladoiro, por ejemplo, o Emilio Cao, etcétera, y claro, apostar de repente por un rock que es experimental, que no tiene cercanía ni conexiones con el folclore, etcétera, etcétera, pues claro, tenía un público complicado, ¿no? Tenía un público complicado y un mercado difícil. Entonces a veces pues nacían iniciativas solo para dar luz a esos proyectos. Y hoy día, por ejemplo, pues nos encontramos muchos casos, mismamente el de Outeiro, que me parece un grupo impresionante, que además, bueno, en Discópolis destaqué especialmente, y que es un disco de muchísima calidad y que sin embargo no ha habido otra tirada. O sea, estamos hablando que fue un disco que se publicó, ahora no recuerdo si en el 80 o en el 81, pero a partir de ahí no hubo ningún tipo de reedición, con lo cual grupos, salvo Bloque, quizás, que han tenido una dimensión un poquito más continuada y una trayectoria más larga, el resto pues se queda sobre todo ligado a aquellas personas que fueron coetáneas, ¿no? Que conocieron a los grupos, que tocaron, compartieron festivales, conocen a los músicos, pero claro, en cuanto a esas generaciones digamos que desaparecen, no hay un vínculo con el disco. A mí eso es que justo yo me lo planteaba yo y decía, jolín, Cuélebre, cosas así que me suenan, pero me suenan, o sea, no tengo una memoria musical de ellos, y creo que incluso alguno de esos grupos lo llegué o llegué por lo menos a pasar por delante de un concierto cuando yo era muy pequeño, claro, en la Plaza de la Catedral, que ahora ni siquiera me acuerdo de si fue Cuélebre o fue Asturcón, supongo que sería Cuélebre, que fueron un poco más posteriores, ¿no? Pues puede ser, no lo sé. Asturcón yo creo que fue en el 82 cuando ya dejó eso ya de... no podía tener yo ningún tipo de... No, tuvo que ser Cuélebre. Fíjate, después. Yo me acuerdo que en el año 2003, leyendo El Comercio, se cumplían, pues no sé si eran... Bueno, era el aniversario de la muerte de... Sí, en el 83, pues 20 años. Se cumplían 20 años de la muerte de Berto Turulla. Y me acuerdo que yo abrí el periódico y vi a Berto, que ni siquiera lo conocía, ¿no? Lo vi sentado con un piano Rhodes y ponían un titular que decía algo así como el músico que dominaba el Minimoog, ¿no? Y entonces de repente digo yo, meca, ¿y esto? ¿Y este hombre es asturiano? Pues a mí esto me interesa porque el Minimoog es un sintetizador que se utilizaba mucho en aquel tipo de grupos y demás. Entonces, claro, fui tirando un poco del hilo y de repente pues encontré la conexión Berto Turulla Cuélebre, que Cuélebre sí me sonaba, pero claro, luego ya encontré la conexión de Alberto Berciano La Turulla, que era la que realmente me interesaba para poder indagar. Y claro, es que realmente La Turulla no tiene nada editado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien pueda conocer, escuchar ya desde luego no, ¿no? Yeah. Pero claro, conocer y saber pues que Berto Turulla, en realidad esa Turulla era sobrenombre de un grupo que había tenido, que duró como un año y medio, donde hacían rock progresivo, rock experimental. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos, digamos, que tenía en este trabajo, ¿no? Intentar poner un poquito de orden y trabajar con un repertorio que prácticamente está muy ninguneado y es muy poco conocido. Yo es que a raíz de eso pues me he dedicado a escuchar un poco lo que he ido, bueno, en momentos puntuales he ido buscando por ahí y eso, a mí me choca, por ejemplo, mucho el tecnopericote, que es una cosa que tú has comentado también, y yo estoy viéndolo a día de hoy, y a día de hoy para mí sería una broma. Eso sería una broma en plan de, mira qué gracioso, qué tontería, pero en ese momento no lo era. Claro, o sea, al utilizar una cosa como el pericote tradicional absoluto, con una
base, no sé ni cómo explicarlo. Sí, bueno, claro, el tecno hoy tecno, digamos sí. que tiene una connotación pues como música electrónica de discotecas, etcétera, pero claro, ahí esa connotación de tecno tenía más que ver con lo tecnológico, ¿no? Sí. Y con lo bailable. Porque ahí, claro, aparecía el vocoder, aparecía este bajo así un poco slap del funky, etcétera. Y claro, ahí hacían, digamos, esa broma que a veces creo que a Cuélebre se le asocia injustamente con el tecnopericote. Parece que no hicieron Ya. otra cosa y en realidad cuando escuchas los discos de Cuélebre, cada uno en su estilo, porque bueno, son el primero y el segundo son muy distintos. Luego el que hicieron Simberto también es muy interesante y no tiene mucho que ver. Pues ves que hay muchas otras cosas, aparte de esto, ¿no? Del tecnopericote, que también estaba en la orquestina Son Les Poles, con René de Cupó y Pedro Bastarrica, que iban muy en esta línea. Pero fíjate, eso me hace relacionar con que muchos de estos grupos tenían esa doble vertiente de, digamos, un grupo que hacía composiciones propias un poco experimentales, pero que coexistía con la orquesta que hacía versiones y que se dedicaba, pues, para sacar dinero a tocar en las fiestas de Prado, ¿no? Eso en el norte nos lo encontramos muchísimo, en Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera. Por ejemplo, siempre me acuerdo de cómo amigos que tengo de Barcelona, pues cuando les hablas de la Dharma, que hoy día la compañía eléctrica Dharma es uno de los grupos de los que vamos ya muy veteranos que se asocian al rock layetano, al rock progresivo de allí, pero claro, muchos de ellos lo que escuchan es un grupo verbenero, digamos, ¿no? Un grupo de sardanas, un poco moderno. Yo haciendo el paralelismo a muchos años después, hubo unos discos, 2 o 3 discos que se sacaron en Escocia, que se llamaban Celtic Electric, con Ks escritos, o sea, que eran una parodia absoluta de la música escocesa, hecha por músicos escoceses tradicionales muy buenos, haciendo música pseudoelectrónica muy cutre, pero a propósito. Claro. Era tremendamente divertido. Y yo creo que esto es más o menos lo mismo, pero desenfadado sí. Hace muchos años más. Exacto. O sea, es una cosa hecha mucho antes. Un ejemplo antes. muy paralelo al tecnopericote de Cuélebre, también con una muñeira y una jota, en el caso de un grupo gallego que se llamaba Son Lalín, que no sé si te suena, pero bueno, es un experimento curioso y además la portada es muy divertida porque es un hórreo gallego que simula estar viajando al espacio, ¿no? Como para dar esa idea de futurismo, de modernidad y demás. Entonces, bueno, es un disco, es un single en realidad, ¿no? Esas dos piezas con esos arreglos así un poco también funky, desenfadados, etcétera. Investigaré, eso ya lo tengo aquí apuntado. Eso es lo malo de hacer estas cosas, acabo apuntando cosas y luego he hecho más tiempo bueno, claro. en el post grabación de podcast que durante lo... No, pero bueno. Bueno, nunca es tiempo perdido. No, siempre... nunca considero que el tiempo sea perdido. Ya pierdo yo bastante tiempo como para considerar estas cosas como tiempo. ¿Cuánto tiempo echaste en la tesis? Un montón, ¿no? Uy, eché mucho tiempo porque además digamos que no me dediqué en exclusiva a ella, ¿eh? Yo hice el paso previo, que digamos que es el trabajo de DEA, la tesina, entre comillas, en el año 2008 fue cuando la defendí. Entonces, claro, del 2008 al 2014, pues yo tuve también otros trabajos, otras cosas, y entonces, bueno, más o menos con la continuidad que me permitió aquello, también tuve mis crisis, ¿no? Yo siempre digo a la gente que está ahora en esa fase de doctoral, que las dos mayores crisis al hacer una tesis siempre son al principio, el arranque, cómo empiezas a plasmar las ideas por escrito, y luego el final, cómo puedes llegar a elaborar unas conclusiones que sean coherentes y que le des ya un cierre, porque hay veces que yo soy muy perfeccionista también, me siento muy identificado cuando dices que tú eres perfeccionista, porque... Yo es que no creo que sea perfeccionista, ¿eh? ¿No? No, absolutamente nada. Bueno, al revés, yo creo que soy demasiado chapuzas, pero... Quiero decir, me perfeccionista gusta... un poco por lo maniático y no, me refiero más bien a cuando decías que te gustaba saberlo todo de algo cuando te metías, ¿no? Yo soy más investigación que otras cosas. Claro, que tengo mucha curiosidad. Yo lo relacioné desde ese campo, porque claro, metiéndome en este tema, siempre quería hacerlo de la forma más redonda posible, entonces conocía un artículo, lo tenía que leer, de repente decía, oye, pues esto lo puedo ampliar y puedo abordar esto también. Entonces, claro, aquello vale, en ese sentido sí que y nunca podía sí, vale. cerrar. Ahí sí, a eso me refería. Eso lo entiendo perfectamente, sí. Pero tiene que ser muy complicado. Porque, claro, llega un momento en que tienes tal cantidad de datos y si te interesa el tema, todo lo que aprendas te va a venir bien.
que cuando tienes que cerrar todo y no dejar cabos sueltos tiene que ser complicadísimo. Claro, ¿no? claro. Y además, a mí me gusta mucho todo lo que tenga que ver con el análisis, pero es verdad que se puede caerme fácilmente en hacer un análisis muy exhaustivo, pero después en realidad lo que saques, las conclusiones que saques, pues que se queden muy por debajo. Y eso a veces es como invertir una cantidad de tiempo que para los resultados que te da es poco proporcional. Entonces, bueno, eso fue una cosa que tuve mi proceso, no me resultaba fácil y bueno, creo que más o menos conseguí hacerlo de una forma, digamos, digna. Ahora estás mirando algo como en vistas a publicar la tesis o parte de la tesis o... Sí, sí. Bueno, he colaborado en algunas revistas científicas con algunos aspectos de la tesis, pero mi idea ahora es intentar conservar la estructura más o menos que tengo, pero quizás darle ese lavado de cara que sea menos técnico o menos especializado. Sí, más accesible a Sí, la más gente. divulgativo, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema que merece la pena darle un enfoque un poquito más cercano, puesto que creo que hay gente que bien puede venir del entorno desde los propios músicos, gente que conozca estos grupos, gente que le interese saber sobre el rock progresivo, su historia, etcétera. Entonces creo que tiene muchas posibilidades para poder ser un libro. Por supuesto, lo ideal sería acompañado con un disco para que se pueda escuchar esta música. Y entonces que pudiese ser un libro que se saliese del ámbito académico, que llegase a la gente, pero que a la vez también de alguna forma se pusiese en valor la metodología musicológica, ¿no? Porque yo soy musicólogo y me gusta decir, oye, aquí no te estoy presentando un mero libro sobre rock, sobre anécdotas, sobre la historia de los grupos. Yo intento que haya un contenido, intento que se vea un análisis más o menos accesible, que haya unas conclusiones, que se hable de música, ¿no? Entonces, quiero intentar mantener más o menos un poco ese equilibrio. Quieres hacer todo, quieres hacer como un Kinder sorpresa de eso, que sea un juguete, un chocolate y ¿qué es lo otro? Una sorpresa, un juguete y un chocolate, ¿no? Algo así. O algo así. Lo No, difícil es que dé dinero, que eso muchas eso no, veces sí, eso es lo las peor. editoriales es lo que buscan, ¿no? Las líneas editoriales, pero bueno, intentaremos venderlo. Vale, bueno, yo creo que vamos a ir cerrando por aquí porque si no bueno, creo que podemos seguir hablando miles de años, pero bueno, tampoco es plan, creo Exacto. yo. Siempre le pido a toda la gente que charla conmigo que nos recomienden algo en lo que no esté metido. O sea, recomiéndanos algo en lo que tú no estés metido. Lo que sea, un libro, un disco, una serie, un sitio que visitar, lo que se te No te ocurra. entiendo muy bien con eso de que no esté metido. O sea, que no recomiendes Senogul, porque es parte de tu proyecto. Que no esté yo involucrado. Que no estés tú involucrado. Vale, me fallaba la palabra. No, bueno, no, Si se te no ocurre no te algo. entendía yo bien. Pues vamos a ver. Bueno, hemos hablado ya de unas cuantas cosas Sí, hasta ahora también, aquí pero han salido muchas, así a bote pero pronto vamos a ver, así tengo que pensar en algo musical, por ejemplo, pues qué sé yo, a mí me gusta mucho un proyecto, bueno, de hecho los acólitos que hayáis ido al curso este de rock progresivo, pues yo hablé del rock en oposición, que es un poco una vertiente, digamos, pues de rock mucho más experimental dentro del ámbito progresivo, pero son proyectos que fueron muy poco comerciales, ¿no? Entonces, claro, se conocen muy poco, a veces incluso la gente que los puede escuchar pues no tiene mucha... Bueno, no sabe muy bien cómo abordarlos porque las referencias que vienen son muy contemporáneas. A mí hay un grupo que me gusta mucho que se llama Henry Cow, que bueno, si que hablaste del... es algo un poquito complicado de abordar, pero bueno, creo que es la expresión también de una serie de inquietudes sociales, ideológicas, filosóficas, etcétera, que se plasman con mucha dureza en la música y creo que es interesante, bueno, tener una experiencia de ese tipo también, ¿no? Que no todo sea así una melodía muy tal. Y ahora que ya estoy un poco situado, bien, sin voy a problema. recomendar también un sitio, puede ser un lugar Sí, también. perfectamente. Pues mira, un lugar que me cautivó así hace poco relativamente, que conocí, que se llama Juguareña, que es un complejo kárstico. A mí es que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el monte, la naturaleza, etcétera. Y en uno de los viajes que hice, precisamente yendo a Atapuerca, pues me fijé en que por la zona de Burgos había un sitio que, bueno, tenía unas cuevas donde bajabas y veías una serie de niveles, de pinturas, etcétera, pero todo ello estaba marcado en un complejo kárstico muy amplio, ¿no? Y hay una zona especialmente que tiene una ermita que está como
integrada dentro de una gran roca que, vamos, tiene yo la vez que la vi por primera vez, que fue un poco también incluso sorprendente, pues no sé, me transmitió una sensación así como muy mágica, ¿no? Como de, puede ser un lugar así como de revelaciones místicas, de cosas así un poquito llamativas. Y la verdad bueno, que es un sitio que lo he descubierto hace muy poco y ya estoy pensando en una segunda visita, un poco como para perderme más por esa zona, porque en este caso fue un lugar de tránsito más que nada, pero bueno, es un sitio que recomiendo porque entra muy bien por los ojos y luego aparte está en una zona tan abierta que es muy fácil que te puedas perder por allí. Pues apuntamos, queda muy bien. Pues encantado de haber estado charlando aquí contigo. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, gracias a ti y un placer conversar de estas maneras, sin dirección. Eso. A veces es lo mejor. Charlamos y lo que salga, ¿no? Y no estuvo mal. No, estuvo bastante bien. Bueno, pues hasta la próxima. Un saludo. Siempre es curioso ver cómo cuando dos personas que tienen intereses remotamente parecidos acaban encontrando pues unos ciertos paralelismos a lo largo de la experiencia vital de cada uno, como nos ha pasado a Eduardo y a mí hablando en este podcast. Si tienes interés en escuchar los programas anteriores, los 20 programas anteriores de 2 grados de separación, pues están disponibles en varias plataformas de internet. La primera en iTunes, la más fácil es suscribirse a través de iTunes o de iVoox, iVoox.com, buscando 2 grados de separación. Y si no, están disponibles también en YouTube o desde el blog del programa, desde el blog del podcast, que es 2grados.blogspot.com. 2 grados es 2, el número 2GRA2.blogspot.com. Desde ahí puedes descargar todos los programas anteriores y en iTunes y en YouTube y en iVoox puedes acceder también a las 3 temporadas del podcast Folk en la Red, donde pongo música folk, aunque ahora mismo estamos en un parón. Volveremos tarde o temprano. Ahora me parece que hay un problema con la segunda temporada a través de iTunes por lo menos y que no se puede acceder a ella, pero pronto estará arreglado. Sin más, nos volvemos a escuchar en el próximo programa.